Beshem Hashem Naseh Benazlia, continuamos estudiando leyes de Sedaká y Gesed, cómo hacer Maserot, Terumot, cómo mejorar en nuestra distribución y administración de las finanzas que Hashem nos da. Con respecto a esto, en el libro A Todo Dar, hay una pregunta interesante con respecto a cómo distribuir Maserot y Terumot. ¿Qué puedo y qué no puedo deducir de mis ganancias? Todos sabemos, Maserot proviene de los ingresos netos, no brutos de la persona. Pero obviamente hay ciertos descuentos que le hacen o le aplican a la persona, ciertos impuestos o también ciertas retenciones que no tienen que entrar justamente en la consideración de los Maserot. Ya aprendimos que cuando estamos hablando del tema de un seguro de vida, cuando estamos hablando del tema de un seguro que la persona adquiere, eso lo adquiere para sí mismo y no es tipo de descuento. Ese no es ningún tipo de descuento que haya que aplicar. Realmente, solo algunos descuentos son los que se aplican en la Torah para que la persona pueda descontarlos y así poder calcular el tema de Maserot y Terumot. Dice, ¿qué se puede deducir? ¿Sí? ¿A quién y dónde podemos dar? Bueno, recordemos un poquito. Salarios a trabajadores de la empresa son deducibles de la ganancia. Lo que le tienes que pagar a otra persona, lo que le tienes que pagar a tus empleados, eso puede ser deducible del MASER. Es decir, no tiene que entrar dentro del cálculo para que tú puedas darle el MASER. El alquiler del terreno, oficina, empresa, negocio, como habíamos visto, también no tienes que colocarlo, no tiene que salir de tu ingreso neto, sino que también puede ser un descuento que tú haces para mirar cuál es el ingreso neto que tienes. Uso de ropa costosa, el automóvil de la empresa, algo que figure para la imagen de la compañía, así también. Ahora, si hay negocios que están entrelazados entre sí, no puedes separar más cerrado de inmediato y a cada uno en particular, ya que no sabe cuánto beneficio o pérdida tiene, lo mejor es cada 6 meses hacer cuentas de las ganancias en general y separar el Maaserot. Pero si no puede, lo puede hacer anual, como dice Shulchan Aruch en leyes de Revit, Siman 177. Los gastos del hogar no se pueden incluir en absoluto, ya que son para el placer. La persona no puede llegar y hacer descuentos. Por ejemplo, obtuvo 1,000 de la ganancia bruta de algo. Descontó sus ingresos de lo que necesitaba para, por ejemplo, hacer su trabajo y obtuvo que haga 800. De esos 1,000 son 800 el ingreso neto, pero dice, pero tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, tengo que pagar la administración, el arriendo de mi casa, todo este tipo de cosas. Como eso la persona lo utiliza para la persona misma, no puede hacer más descuentos con respecto a los gastos mismos que hace la casa. Ya sobre esos 800, después de hacer como ejemplo, después de esos 800, donde ya ha quitado todos sus descuentos, ahí justamente sí, ya tiene que hacer el máser, tiene que dar un máser. No puede empezar a cortar o quitar también lo que es que él obtiene como placer o para vivir, como por ejemplo su alimentación, los gastos de su arriendo, los gastos de su vivienda, los gastos de casa en general. ¿A quién o a dónde podemos dar los Maaserot y Terumot? Hoy como contexto nuevo. En esta respuesta vamos a mencionar según el orden de prioridad de forma general. Sin embargo, cada particular debe investigar su propia causa, consultando con una opinión rabínica competente. Primero están los Oniim de Am Israel, los pobres de Am Israel. No significa los pobres que encuentras en la calle. Si eso ocurre en Eretz Israel, es otro cuento. Pero con respecto a los pobres, tienes que saber que 1,000% sean pobres de Am Israel. Esos son los primeros a quienes tienes que dar más. Se permite ahorrar dinero para mantener a aquellos que estudian Torah, Abraham, por ejemplo, apoyarlos en sus gastos de boda cuando llegue una cantidad honorable para entregarles. Por ejemplo, para comprar todas las misbot que no está obligado, como el tema de un sandaj, ayudar a novias necesitadas, eso se puede pagar del máser. Se puede dar máserot para ayudar a novias a casarse. A los niños que son dependientes de su padre no se les puede dar dinero de máserot, pero si el padre quiere pagar a maestros o una escuela para que enseñen Torah a sus hijos, ahí puede destinarlo del dinero del máster. Siempre que sean no estudios seculares,
no la colegiatura normal del niño, sino estudios de Torah, solo en caso que no tenga dinero de su capital para hacerlo. Está permitido pagarle a un gentil una deuda que un yudí tenga y no pueda pagar, y para rescatar un secuestrado preso. Si tenemos que rescatar a alguien que está privado de la libertad, un secuestrado, un preso, o también una deuda que un yudí no pueda pagar y está preso de esa deuda, podemos ayudarle a pagar con el maaser esa deuda. La colegiatura no está permitida pagarla con maaser a menos que sea un caso de Torah. En este caso es necesario asegurarse que el gasto del transporte maestros gentiles sea del capital y no del maaser. La persona tiene que darse cuenta entonces si es un gasto para maestros de Torah, si es la colegiatura de Torah de los niños, si son los gastos académicos de Torah de los niños, obviamente hay que mirar a dónde va a entrar ese recurso. Si obviamente son metapelim, si son un melamed, un maestro de Torah, ahí no hay problema. Pero si de pronto se va a furcar, se va a dividir, obviamente el ingreso o la ayuda que va a destinar en este caso y la va a tomar obviamente personas que son goyim gentiles, no aplica allí, no se puede en este caso otorgar o dar del maaser para esto. Alimentar a los padres que son pobres, claro que sí. Karata Tov, hay que tener gratitud, agradecimiento. Si necesitas del maaser para alimentar a tus perdón, a tus padres, seguro que se puede. Sin embargo, los hijos es diferente, ya que la persona está obligada a mantenerlos. Un hijo no está obligado a mantener a papá, pero un papá sí está obligado a mantener hijo. Y como está obligado a mantener hijo, no puede sacarlo de los ingresos del máster. Sin embargo, si él tiene que sustentar a sus padres, puede sacarlo del máster. Y obviamente los tiene como obligación y está entendido de que si el padre necesita gastar algún tipo de gasto por sus hijos, no pueden venir gastos de los máster. Compras de misbot de sinagogas como Aliyot, Petijaeja, el Ner Tamid, se puede sacar del Maser, pero con dos condiciones. O sea, podemos también destinar nuestros Maserot para Aliyot, si uno, si es que no lo compraría si no fuera dinero de Maser, y dos, si desde un principio ya lo había pensado pagar con ese dinero. Si la persona dijo, hoy mi Maser, los gastos de Maserot los voy a destinar para la Arijá, para la Aliyá, para el Nertamid, seguro. Sin embargo, si falta una de estas condiciones, debe pagar de sus propios recursos. Si la persona no contempló en un principio que lo iba a dar la Aliyá de su Maser, y si justamente no se da, que no lo compraría si no fuera dinero de Maser, es decir, no tiene más dinero, sino únicamente del Maser, se tienen que cumplir ambas condiciones para que la aliyá, la persona pueda pagarla, o el ner tamid va a pagarlo del maser. Prestar dinero a una persona pobre que esté pasando una situación difícil está permitido, y cuando reciba de regreso el préstamo puede hacer un fondo de préstamo, es decir, que ese dinero vuelva a tomar el beneficio o cíclicamente se utilice para ese propósito. Todo lo que estamos obligados por la Torah no se puede pagar dinero del maser. Por ejemplo, Matanot Levionim de Purim, estamos obligados de Torah. Mahasita Shekel Kodesh, Caparrot, por ejemplo, comprar el etrog, el ulav, tefilim, todas estas cosas son obligaciones de la Torah, no pueden ser del Maser. No está permitido comprar libros de Torah a menos que su situación esté apretada y con la condición, como dijimos la vez pasada, de prestarlos. Si la persona quiere comprar de su maaser libros, tiene que colocar la condición al menat que los va a prestar, que otras personas se van a beneficiar de ellos. En ese caso es necesario aclarar en dónde se pondrá por escrito que ese libro se adquirió con dinero de maaser. No sé si aquí hay alguna pregunta de estos temas antes de pasar al siguiente tema del Mishneh Torah, muy interesante hoy con respecto a las leyes del Rotzeach, del homicida y la preservación de la vida. ¿Hay alguna duda o pregunta? Todo bien, Roby. Gracias. Perfecto, perfecto, Baruch Hashem. Bueno, David, entonces, no, permiso, perdón, David. Es que hubo como una interferencia de señales, no entendí bien de las dos condiciones
para poder adquirirlo del máster. Las dos Listo. condiciones. Las dos condiciones para que el dinero de Maser se pueda invertir en los gastos del templo, como son las aliyot, el Sefer Torah, o como es el Ner Tamid, se tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que no utilizaría dinero si no fuera porque únicamente solo tiene el dinero del Maser. Es decir, por ejemplo, la persona pudiera tener más dinero y tiene tanto dinero propio como dinero de Maser y dice, voy a utilizar el Maser para esta liga. No. Es decir, la persona solo tocaría primero, la primera condición, que piense que solo tiene ese dinero, que solo tiene dinero en Maser. ¿Listo? Y segundo, que lo primero que pensó fue destinar el dinero de Maser a la aliyá. Pongo un ejemplo. La persona compra una aliyá o quiere comprar una aliyá. Dice, uy, voy a comprar una aliyá y pensó en un número, ¿sí? Pensó en una cantidad. No sé, digamos 100, pensó en 100. Y luego, ¿sí? Él pensó que lo iba a sacar de su propio dinero. Y después se acordó, ay, ¿verdad que tengo dinero de Maser? Voy a utilizar el Maser para pagar esta liá, no se permite. Porque primero tiene que pensar que en primer lugar que el dinero va a salir justamente del Maser. Y la segunda condición es que obviamente no tiene otro recurso de donde tomar sino dinero del Maser. Si se cumplen esas dos condiciones, seguro que puede utilizar del dinero de Maser para la saliyot, para los gastos del templo, del Kinis, para el Ner Tamid, para lo que es la luz del templo, sí, también en ese caso. Pero tienen que cumplirse esas dos condiciones. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, Rabbi, todo Rabbi. Muy bien. Estamos estudiando capítulo 13 de Alajot Rotzeach be She'emirat Nefesh, con respecto a las disposiciones del asesino y las disposiciones, obviamente, del cuidado de la vida. Acabamos de pasar Parashat Mishpatim, donde se nos deja claro el importante valor de la vida para el judaísmo, la Torá. Hay dos cosas que tienen una importancia única. La primera de ellas, la propiedad privada. Hay que respetar la propiedad del otro. Es del otro, él se la ganó, la trabajó, o es de la persona, Hashem le otorgó esa propiedad a esa persona, eso es de la persona. Y segundo, también el derecho de respetar la vida de cada persona y persona. No estamos hablando únicamente de judíos, de respetar la vida en general. La vida es sagrada. El Talmud, la Gemara, la Mishnah, todas las fuentes de Torah nos hablan de que la vida es sagrada. Entonces, hay derechos que hay que cuidar y que hay que proteger de cada persona y persona. Vamos a ver algunos de ellos del capítulo 13 con respecto a la preservación de la vida. Dice, una persona que encontró a otro en el camino, o y ve el animal de este postrado bajo su carga. ¿Sí? Es una carga muy pesada, el animal no tiene cómo cargarla. Esto, ven shigayalea, maasa arahuila, ven shigayalea, yoter mi masa, ya sea porque la carga es una carga normal o es excesiva para ese animal, es un precepto. Nos dice la Torah, hace areso mitzvah lifrog mealea. La persona tiene que quitar la carga del animalito, tiene que aliviar la carga, como está escrito en la Torah, Shinemar, azov ta'azov imo. Ciertamente, ciertamente le ayudarás. Y así es la regla, sea alajá. Kol sheilu hayeta shelo hayah ogen uforej parece hayab litron lifroj beshel haberro. Cada vez que todo lo que uno cargaría o descargaría, si se tratase de su propio animal, también entonces ahí la persona está obligada, tendrá que ayudar a quitar o a levantar o apoyar la carga del animal de su semejante. Inciso 5. Si después de descargar y volver a cargar el animal, este vuelve a caer, debe volver a hacerlo incluso 100 veces. No puede ser, no, ya lo intenté una vez, lo intenté 2 veces, lo intenté por aquí, lo intenté por allá, no. Realmente hay que ayudarlo hasta el nivel de completar la tarea.
¿sí? De hacer el favor bien, hasta que el animal se encuentre bien 100 veces. Pues dice la Torah, Azov ta'azovimo, ayudarle, ayudarás, y lo levantarás junto con él. Por lo tanto, es obligación ayudar al dueño a empujar el animal hasta una milla persa, salvo que el otro le diga, ya no te necesito. O sea, que la otra persona le diga, mira, muchas gracias, gracias por levantar mi carga, gracias por esto, todo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Perdón, Rabino. Shalom, buenas tardes. ¿Eso es solamente para el animal o para los humanos también? También, Calva Homer, si lo hacemos por el animal de nuestro semejante, ¿cuánto más por una persona? ¿Cuánto más por una persona que vemos que se cayó? Vemos una persona que no puede cargar con su carga, que tiene justamente una maleta muy grande, dimensiones desproporcionadas, un peso gigante. Cada vez que le ayudas a una persona a levantar su carga, Baruch Hashem, estás actuando conforme la Torah lo está haciendo. Ahora, si la carga es de un compañero yudí, estás haciendo una mitzvah, solo, únicamente, cargándole un momento su moral, el peso, ya sea un peso normal, como dice aquí la halajá, o sea un peso desproporcionado, estás apoyando, estás ayudando, estás haciendo una mitzvah, ayudar a cargar la carga de otro. Ahora, es muy interesante porque no solo tenemos cargas físicas, también tenemos cargas anímicas, tenemos cargas de salud, tenemos cargas emocionales, tenemos cargas psicológicas. Cuando una persona habla con otra, la escucha, no con el ámbito de juzgarla, de tratarla mal, sino con el ámbito de querer escucharla, de que la persona vea que le apoyamos, que estamos ahí para ella, también se está cumpliendo la mitzvah. Así decía Rab Abraham Tversky de feliz memoria. Cuando escuchamos al otro, estamos ayudando las cargas del otro. Estamos levantando las cargas del otro también. Entonces, es mitzvah, claro que sí, señora Rocío, tanto en el tema del animal como una persona misma, y tanto si la persona tiene una carga física como una carga emocional o sentimental. Obviamente hay parámetros, obviamente hay márgenes para actuar. Los márgenes siempre serán el respeto, el decoro, el siniud, si es en un tema que es Reshut Rabim, si es en un dominio público, seguro que podemos actuar, hombres, intentar socorrer a esa señora que se cayó, que se lastimó, claro que podemos levantarla, no hay ningún problema. Ya el tema, cuando la persona está yehidí en un ámbito privado, ahí obviamente hay que tener mucho recato, mucho cuidado de las leyes de Siniud. Pero hay que ayudar tanto cargas que sean físicas como cargas que sean emocionales, ¿vale? ¿Hay alguna Amén. otra o algo? Toda raba. Listo. Dice, si un hombre, ahora, ¿qué pasa si un hombre encuentra dos animales? Uno postrado bajo su carga y el otro cuyo dueño no encuentra a quien le ayude a cargar. El precepto indica descargar primero para evitar que el animal siga sufriendo, el que no puede, o sea, dos animales tienen carga, uno se cayó y el otro no lo aguanta. Entonces descargamos el animal, el otro animal, y después obviamente para evitar el sufrimiento, y después nos encargamos del otro. Esta regla rige cuando ambos propietarios de los animales son amigos o enemigos incluso de ese hombre. Pero si uno es amigo y el otro es enemigo, debe ayudar a quien primero. Me encontré con dos personas y uno es enemigo y la otra es amiga. Y justamente los dos tienen un animal que no está soportando la carga y están que se caen. ¿A quién ayudo primero? ¿Al amigo o al enemigo? ¿Al amigo? Ninguno. Rabí, ¿amigo suyo o Digamos que el son amigo. amigo y enemigo entre ellos? La persona se encuentra con dos personas. Se encuentra con un amigo y se encuentra con alguien que no es amigo. Entonces, ¿a quién tiene que ayudar primero? Dice Rambam, al enemigo tienes que ayudar primero. Primero ayudas al enemigo a cargar para doblegar tu mal impulso y para doblegar también el mal impulso de la persona. Ayuda primero en la carga del enemigo y luego ayuda a la carga de tu amigo. Ahora, ¿cuál es el enemigo? Azoné. Azoné a Amur Batorahu me Israel. Lo Amud Olam.
El enemigo hace alusión a aquel de tu misma fe, que es israelí, dice Rambam. No pienses que tengas que ayudar a cargar la carga de aquel que nos quiere matar, o el goy que no es de nuestro pueblo. Ese enemigo no. ¿Cuál enemigo es el que está aquí hablando de la Torá? Es el enemigo de la Torá. De todas maneras, no está bien que dentro de nuestro mismo pueblo haya rencillas y que el soné, ¿sí? Que no haya soneim, que no haya enemigos para Israel, no dentro de nuestra misma familia, no dentro de nuestra misma cuna. Pero si llegara a haber algún rencor o venganza, ayuda primero a aquel que hace parte de Am Israel. Adkan Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.